llevo un par de días ya en los que tengo esta fantasía que trata de yo haciendo de esta playlist un DJ set de verdad en Plaza Municipal, en Monclova. Es curioso porque yo nunca había soñado con hacer una actividad que requiera de la organización de otras personas. Yo siempre he ido por lo fácil, no sé, lo funcional, lo que es básico, lo que es fácil de hacer, ¿me entiendes? Y, y ahora que me despierta la atención estos intereses, que me llaman la atención estos intereses, me doy cuenta de cuán importante es tener un círculo con el que ir a muerte hacia un sitio, como si es una pared o una carretera vacía. Eh, no sé, me imagino a gente pintando grafitis en el piso, a otra gente grabando con iPhones, otra gente grabando con cámaras profesionales. Me imagino todo esto y pienso en lo importante, lo magnífico que sería tener un equipo con el que aspirar a cosas. Últimamente me siento una persona más aspiracional de lo que solía ser en un primer instante hace un par de años. Y me sienta bien porque antes nunca habría llegado a estas ideas. Nunca le habría puesto el cariño que le estoy poniendo a las cosas creativas o artísticas, si se quiere llamar de alguna forma, hasta este punto de mi vida. Y nunca lo había hecho porque no tenía los ánimos. Y ahora que los tengo, ahora que tengo estas aspiraciones, me siento una persona privilegiada porque siento que mi paso en el mundo no va a ser uno en el que simplemente existí ya, sino que también aporté par de cosas, reutilicé cosas de la cultura para formar mi propia historia, como si del art pop de Andy Warhol se refiriera. Me siento bien, tengo un par de objetivos a corto plazo y otros a largo plazo, tengo fantasías, tengo planes, tengo ideas que no llego a perpetuar del todo porque el miedo me sigue consumiendo y porque, como mencioné antes, no tengo un equipo al que hacer una llamada y hacer que todos se pongan eh, lentes con mis mismos ojos, mis mismas aspiraciones, mis mismos intereses, pero sería algo genial que existiera, que tuviera algo así, vaya, no sé, nunca es tarde, a fin de cuentas sigo siendo muy joven. He hecho de mi vida algo mejor y al mismo tiempo la he empeorado, por así decirlo. No creo en el concepto real de empeorar una vida, porque me parece que es un concepto irreversible y claro, para mí una vida es totalmente reversible, siempre se puede ir a mejor. Pero he dejado de hacer par de cosas que antes me hacían bien y no lo sé. Escribir cómo me siento cada mes, expresarme con mayor libertad, no tener que preocuparme por de qué manera me expreso frente a otras personas. Ahora quiero que todo sea formal y sea cuidando mis límites y sus límites y no sé, antes era más eh, visceral en ese aspecto, pero entiendo que las cosas cambian y no siempre se puede quedar uno en un mismo escalón. Pero vaya, hay cosas que me hacen muy feliz y otras que me conciernen, pero un camino siempre es bastante distante del otro y tengo claro que si quiero ir por algo debo de eh, no sé, hay quienes dicen que si quieres algo y no tienes los recursos intenta actuar con aquellos que tienes, pero cuando el miedo te sujeta pocas cosas puedes hacer. Entonces dejaré esto grabado como una forma de testamento, de statement, si se quiere ver de una forma más objetiva, en la que mostraré las cosas que me conciernen, las cosas que me preocupan, todas en un mismo audio, y veré qué pasa en un par de años.